El día de hoy vamos a hablar de la estructura del mal gusto. Vamos a comenzar con el tema de la estilística del kitsch. Es un intento primordial por crear una atmósfera lírica y para conseguirlo los autores utilizan expresiones ya cargadas de forma poética o elementos que posean en sí capacidad de noción afectiva, es decir, los autores no se fían de la capacidad evocadora de simples palabras, sino que la aumentan con palabras accesorias para que quede de manera reiterada y garantizada en la mente de los lectores, es decir, que adornan las palabras para que todo se vea más bonito y al lector le parezca atractivo. También los verbos contribuyen a reafirmar la fluidez de los textos, de modo que en todas las frases se obtiene un efecto deseado momentáneamente, pero se extingue en la siguiente frase. Pero esto no importa porque la frase lo vuelve a reafirmar de manera diferente y lo integra de nuevo. Al final, todo se articula en un tipo de comunicación lírica, en el que el principal objetivo no es involucrar al lector en un descubrimiento activo, sino crear en él un determinado efecto. El kitsch, de esta manera, es una mentira articulada que produce efectos en aquellos momentos en que sus consumidores y que en consecuencia no intervienen solamente para caracterizarlo como kitsch, sino que los factores lingüísticos internos al mensaje tienen la intención de que el autor venda al público, no con la intención de que el autor lo reciba, sino que el autor intenta que sus textos se vean de una manera más llamativa, más bonita y agradable para que el lector se interese en ellos. Kitsch y cultura de masas. Una definición del kitsch podría ser comunicación que tiende a la provocación del efecto. Por consiguiente, la cultura media y popular no venden ya obras de arte, sino sus efectos. Los artistas se sienten impulsados por reacción a insistir en el polo opuesto, es decir, a no sugerir efectos ni intereses en la obra, sino en el procedimiento que conduce a la misma. Clement Greenberg afirma que mientras la vanguardia imita el acto de imitar, el kitsch imita el efecto de la imitación. La vanguardia en el arte pone en evidencia los procedimientos que conducen a la obra y elige estos como objeto. El kitsch pone en evidencia las reacciones que la obra debe provocar y elige como finalidad de la propia operación la preparación emotiva del fruidor. No obstante, lo que en Greenberg no parece claro es que el kitsch no nace como consecuencia de una elevación de la cultura de élite a niveles cada vez más altos. El proceso es completamente inverso. El kitsch presenta únicamente una serie de mensajes emitidos por una industria de la cultura para satisfacer determinadas demandas, pero sin pretender por medio del arte no subsistiría una relación dialéctica entre vanguardia y kitsch. En este sentido, la situación antropológica de la cultura de masas se configura como una continua dialéctica entre propuestas innovadoras y adaptaciones homologadoras, las primeras continuamente traicionadas por las segundas. La Mid-Cult. La Mass-Cult, aprovechando estándares y modos de la vanguardia en su irreflexivo funcionalismo, no se plantea el problema de una referencia a la cultura superior, y tampoco se lo plantea a la masa de consumidores. Muy diferente es el caso de la Mid-Cult, que de hecho se halla sujeta a los deseos del público como la Mass-Cult, pero que aparentemente invita al fruidor a una experiencia privilegiada y difícil. ¿Por qué? Porque número 1, toma prestados procedimientos de la vanguardia y los adapta para confeccionar un mensaje comprensible y disfrutable para todos. 2. Emplea tales procedimientos cuando son ya notorios, divulgados, sabidos y consumados. 3. Construye el mensaje como provocación de los efectos. 4. Lo vende como arte. Y 5. Tranquiliza al consumidor, convenciéndole de haber realizado un encuentro con la cultura de forma de que no se plantee otras inquietudes. Ahora bien, estas 5 condiciones se hallan en todos los productos de la Mid-Cult. La comunidad de consumidores de mensajes es una sociedad de masas, implica una serie de reacciones no fácilmente reconducibles al modelo unitario de hombre-masa. Una investigación psicológica podría explicarnos toda esa variedad, pero un análisis de la estructura del mensaje en general, en su forma común y en su forma privilegiada de mensaje poético, podrá quizás indicarnos cuál sea la raíz estructural de esta variabilidad de resultados. Todo aquello que es consumido se desgasta porque ha llegado a múltiples consumidores que aceleran su desgaste. El emisor se dirige siempre a un receptor ideal y conocedor de un determinado código. En realidad el mensaje poético propone la propia estructura como primer objeto de consideración. Es siempre el más complejo que un mensaje referencial común.
No es posible hablar de consumo a propósito de mensajes poéticos, como se habla de consumo a propósito de mensajes referenciales. Un mensaje como prohibido asomarse al exterior, que puede verse en los vagones del ferrocarril por el hecho de haber sido reiterado y ofrecido a nuestra descodificación infinidad de veces, se presenta de forma óptima al consumo. Nadie se acuerda de él cuando tiene deseos de asomarse a una ventanilla estando el tren en marcha. Para hacerlo de modo eficaz, debería ser reiterado en forma original o enriquecido con el aviso de una multa que se impondrá a los contraventores. O mejor aún, traducirlo para que se constituya un elemento de shock. El mensaje poético continúa siendo una estructura compleja capaz de estimular una descodificación muy variada. En la circulación intensiva de mensajes, en la que también el mensaje poético es incluido y vendido al propio público como mercancía de consumo. La vida de la obra es más variada e impredecible de cuando podemos suponer en los momentos de mayor desconsuelo. En realidad, el mensaje poético, precisamente porque propone la propia estructura como primer objeto de consideración, es siempre más complejo que el mensaje referencial común. El mensaje referencial, una vez se han respetado los convencionalismos al código para hacer inequívocos los propios signos y su función dentro del contexto, debe de ser abandonado. Su autor, por ejemplo, nos plantea problemas especiales en orden a la selección de los términos. Si dos términos, a la luz del código, tienen el mismo significado, poco le importará utilizar uno u otro. Como máximo, por exigencia de la redundancia, podrán ser utilizados ambos, uno para reforzar al otro. En cambio, el autor de un mensaje poético tiende a acentuar aquellas características que, por un lado, hacen más imprecisa la referencia del término, y por otro, inducen a detenerse en este como elemento de una relación contextual y a valorarlo como elemento primario del mensaje. El hecho de que dos términos posean idéntico significado, al artista no le resuelve nada, porque el sonido de uno de los dos será más idóneo para ponerse en relación con otro sonido del contexto. En poesía, incluso en el ámbito de un solo verso, se constituye un sistema de relaciones mutuas bastante complejo. El verso, eliminando la redundancia, condensa ambiguamente en un simple esquema lingüístico toda una serie indefinida de significados posibles, y se constituye como el sistema de todos los significados que pueden serle atribuidos. Un mensaje poético es una estructura que difícilmente puede ser erigida en una definición o resumida en una fórmula convencional. En la vida cotidiana, el intelectual aburrido, en la sala de conciertos, puede no decodificar una sinfonía que está oyendo, y la recibe como puro fetiche. Mientras el hombre común, que silba mientras trabaja las notas de la misma sinfonía que ha oído en la radio, recupera de ella un aspecto y corresponde así, mejor que el otro, a las esperanzas y designios del compositor. El kitsch como boldinismo. Un mensaje poético es demasiado complejo. Sucede que un receptor distraído capta de él solamente un aspecto, o lo acepta, sobreponiéndole una decodificación precedente, convertida en fórmula. Qué complicado, ¿no? Pues bien, se realiza una operación de mediación ofreciéndole al público no los mensajes originales, gracias a Dios, sino mensajes más sencillos, en los que aparecen engarzados, a modo de referencia excitante, estilemas extraídos de mensajes ya famosos por su calidad poética. El producto de la Mitcult intentará, pues, construir un mensaje nuevo, en el cual el estilema se inserta y ennoblece al nuevo contexto. Pero lo que en cambio caracteriza la auténtica y verdadera Mitcult y la caracteriza como kitsch es su incapacidad de difundir la citación en el nuevo contexto y el manifestar un desequilibrio, en el cual la reverencia culta emerge provocativamente, pero no es intencionada como citación. Es pasada de contrabando, como invención original, y sin embargo domina sobre el contexto, demasiado débil para soportarla, demasiado informe para aceptarla e integrarla. Cuando la intención resulta evidente, el kitsch, típico a la Mitcult, aparece gloriosa ostentación, y es también kitsch el carácter semiabstracto de determinadas artes sacras, que, al no poder eximirse de representar una virgen o un santo, la camuflajan bajo una forma geometrizante por temor a la holografía. Obviamente, elaborando otra y más avanzada forma de oleografismo modernizante. El gato pardo de Malasia.
La definición del kitsch nos ha obligado a partir de muy atrás. Hemos identificado este último como aquel mensaje que, al tiempo que centra la atención en sí mismo y en su carácter desusado, propone nuevas alternativas a la lengua de una comunidad, nuevas posibilidades de código. A menudo un mensaje tendente a la función poética, aun reuniendo las condiciones fundamentales de este tipo de comunicación, presenta desequilibrios, sí, cierta inestabilidad estructural, mientras un mensaje que tiende a una función de honesto consumo consigue un equilibrio casi perfecto. Nos interesa poner el acento sobre la serie de gradaciones que, dentro de un circuito de consumo cultural, se crean entre obras de descubrimiento, obras de mediación, obras de consumo utilitario e inmediato, y obras falsamente aspirantes a la dignidad de arte. Nos damos cuenta al analizar las expresiones una a una de la existencia de todos los elementos observables en un fragmento kitsch, pero estos adjetivos no se dirigen nunca a un objetivo, y mucho menos a procurarnos una emoción precisa, ni a difundir una aura imprecisa de lirismo. La impresión total para el lector Mitkult es una de extrema tensión lírica. La narración no solo es consumible, sino bella, y propone a su disposición la belleza. Entre esta belleza y la de las muchachas de la página central de Playboy no existe mucha diferencia, salvo que siendo ambas gastronómicas, la segunda ostenta una hipocresía más maliciosa. El verdadero kitsch, en cuanto mentira, está en el fragmento de arte de Ray Bradbury.